Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, donde nos vean y nos sigan. Nuevamente retomamos los podcasts en Forspa con dos muy buenos amigos, colaboradores en nuestra empresa, el ingeniero Aníbal Leiva, el ingeniero René Correa. Servidor. Y pues el día de hoy vamos a platicar entre nosotros tratando de llegar a puntos que muchas veces en las organizaciones, René, Aníbal, muy pocos se entienden y se comprenden. Quizás muchos los aceptamos y conocemos, pero muy pocos comprendemos y entendemos que hay cuestiones en las organizaciones que muchas veces no son capitalizables. Todos sabemos que en las organizaciones hay un eslogan muy constante y sonante en el sentido de que renovarse o morir. De ahí que la constante dicen que es el cambio, pero el cambio visto como transformación, desarrollo, crecimiento. Y aquí, Aníbal, sería bueno comenzar con un cuestionamiento muy simple y muy sencillo. Si la constante es el cambio y constantemente en las organizaciones nos están diciendo que hay que renovarse o morir, ¿por qué muchas de las organizaciones no capitalizan esa constante? Pedro, la palabra cambio, pues como dices tú, siempre está en todos los escenarios de la vida. Y una es, como ya lo dijiste, es transformarse, es evolucionar, es desarrollarse, es crecer. Crecer. Es crecer. Entonces, hay varias variables que se pueden considerar, ¿verdad? Uno es el status quo, otra viene siendo la zona de confort, o como dirían por ahí en un partido de fútbol, si el equipo está jugando bien, ¿para qué haces cambios? ¿Verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Entonces, es muy difícil mover a la gente que ya llegó a esos puntos, ¿sí? Y también le da hasta cierto incertidumbre. La toma de decisiones en base a una incertidumbre no se logra. Y también, Pedro, también podría estar por el otro lado. Por otro lado puede estar el que así quiero estar. Así estoy bien, ¿para qué le invierto? Hay situaciones entonces, Aníbal, René, ¿no será que esto como que nos vela, como que nos justifica para no renovarnos, no crecer, no evolucionar? Sí, Pedro, cuando éramos jóvenes, ya tiene unas décadas, 5, pareciera que no existía la constante de cambio. Era muy monótono, era muy, pero el mundo ha evolucionado y está constantemente, ¿cómo se llama? Evolucionando y necesitamos treparnos. Y es ahí la preocupación de las empresas, que es donde dices, bueno, si se queda atrás, pues ahora sí ya no va a rebasar. Y fíjate, Aníbal, que ahorita que comentas tú ese detalle, por ejemplo, René nos podría comentar muchos detalles en relación a... Él trabajó mucho con árboles de producción. Y René, ¿cómo
cómo esos paradigmas de los árboles de producción fueron evolucionando, ¿no? Sí. Porque, digamos, los que llegamos desde un principio en este rollo, pues eran unos monstruos esos árboles, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de esos FIP, de esos Cameron? Los Cameron, pues eran Los más chavitos, por decir tamaño, pero había unos robots, realmente eran enormes, ¿sí? Pero grandísimos, a veces empezados, pegaban incluso en la parte de arriba del piso. que había incluso algunos superintendentes que querían cortar las viguetas, ¿no? Las viguetas o hacer un agujero en la rejilla Irving porque no cabían, ¿sí? Ya empezaron después a sacarlos más compactos, se elimina la cruceta y ya en un solo bloque se ponen las 3 válvulas. ¿Sí? Y entonces ya le quitas un tanto tamaño. Y es un crecimiento, y es un desarrollo, y es una evolución, ¿no? Sí. Digo, ahorita se me ocurrió ese punto, dada la imagen que tú comentabas, Aníbal, y nosotros, ¿qué es lo que no hemos vivido durante toda esta etapa de crecimiento, de evolución, de desarrollo? Actualmente, ¿quién nos viera a los tres aportando conocimientos, desarrollando personal? Experiencia. O sea, pero... Tú te recordarás, Pedro, que cuando llegamos, la lista de materiales para los pozos eran a mano. Y eran un ejército de gente haciendo las listas a mano de materiales. Simple y sencillamente los avisos de embarque. No, hombre, también era una fiesta. Era una fiesta. Y luego, como escribía muy rápido, no se escribía con claridad. Entonces, interpretabas a veces lo que se escribía con lo que realmente queríamos decir y había cualquier cantidad de errores. Y a ver, Aníbal, fíjate que señala muy bien René un detalle muy específico. La gran mayoría de nuestros superintendentes en perforación eran empíricos, muy buenos algunos. No eran de escuela, no eran profesionistas, sino se hicieron a través de... Y nosotros, Aníbal, nos dábamos cuenta de que como hablaban, escribían, ¿no? ¿Sí? De ahí el detalle que señalaba René, de que muchas veces había que interpretarlos, ¿no? Sí. Y también en ese sentido, cómo se fue homologando, evolucionando, desarrollando. Todo se fue, se va ajustando a través del tiempo, Pedro. Tú decías creciendo, ¿no? Y tú hablabas precisamente de ese punto, Aníbal, de ajuste, ¿no? O sea, cómo todo de alguna manera se va acomodando. ¿Y a qué le debemos eso, Aníbal? Pues se lo debemos a que las organizaciones también van desarrollando más y mejores herramientas, ¿no? Sí, mira, estamos hablando de cosas tecnológicas. Entonces, las ideas se van plasmando y se van desarrollando. Entonces, pues tenemos que caminar a través de las ideas y cuando ya se estén desarrollando, treparse a ellas para poderlas, en su momento aterrizarlas y también estar preparados porque a final de cuentas todo tiene vigencia. Sí, o sea, se está estrenando una tecnología y ahí viene la otra, atrás en punta. Y eso es debido también a la competitividad del mercado. O sea, ganar el mercado. Yo tengo esta herramienta mejor, yo tengo esta herramienta más amigable, se enfocan en uno, entonces lo que resulte para la empresa más conveniente en cuestión de
ahorros financieros, de recursos humanos, recursos materiales, entra en boga. Y y Aníbal, René acaba de tocar un punto medular en las organizaciones. Cómo también ha evolucionado el aspecto de la atención al personal. Primero llamado personal, después llamado talento humano, recursos humanos, Perfiles. ¿no? Entonces, Sí. Lo intelectual. ¿para qué nos ha servido eso, René? Pues ha servido de mucho porque realmente es lo que anteriormente se conocía y al día de hoy se conoce como la mejora continua. Vamos trabajando poco a poco en mejorar. ¿Sí? Que sí, siempre hay gente que en un momento dado está en su área de confort, no se quiere salir de ahí y te sale lo que tengo 20 años haciéndolo. Pero sí, pero 20 años haciéndolo mal. O 20 años haciéndolo, pero porque sabes que se debe hacer, pero no sabes el por qué se debe hacer. Fíjate que hubo una etapa en los 80s, inicios de 80s, no sé si, a ver si coinciden conmigo, donde se optimizaron muchos los tiempos cuando llegó la informática. Sí. Todo lo hacíamos a papel, a piel, o sea, a pie, a lápiz, A mano, a y arrastrar el lápiz. empezaron a llegar los sistemas computacionales, los programas que optimizaban todo. Hasta era increíble que los chavos lo hicieran nosotros en 3 días y ellos en 2 horas. Probablemente, Aníbal, no sé si te has de acordar, pero sí, todavía en los 90 era lamentable que, digamos, en nuestros procesos, tú ya habías trabajado en todo el sistema que te tocó implementar y dar mantenimiento, de control, SCADA. el famoso SCADA, Sistema de ¿no? control. Y ya teníamos toda esa tecnología. Pero yo cuando llegué a un complejo por primera vez, no teníamos ni computadora y todavía todo lo seguíamos haciendo. Estamos hablando de la década de los 90. No, fíjate que el sistema SCADA eran 2 monitores, un CPU y el cuartito, y eran las... No, era la gran evolución, ¿no? Pero a lo que voy, Aníbal, es cómo a veces la tecnología, a veces los procesos o los avances tecnológicos no van a la par del desarrollo de las organizaciones, ¿no? Nos vemos lentos ante la tecnología. Los que cuando es que, ¿sabes qué, Pedro? Ya dominamos una herramienta, nos sentimos muy cómodos y nos llega una mejor y hay un cierto... En ese tipo de ajuste, es un tipo de ajuste, sí, que tienes que aceptarlo. Y yo siempre le digo a la gente, trépense, no pierdan el temor. A veces, por ejemplo, te voy a comentar un ejemplo que vi en una película, Pedro. Era un supervisor de Estados Unidos que era muy bueno, pero no sabía escribir ni leer. Pero tenía el conocimiento de su trabajo, y tenía una carpeta, pero hacía dibujos. Él con dibujos se ordenaba así. Y cuando pusieron las computadoras en el trabajo, él fue el primero en decir, no, porque esto es para correr gente. Cuando en el fondo realmente es que no sabía escribir. Sí, a veces René, y creo que tú por ahí platicabas algún ejemplo en alguna ocasión, el cómo debemos de ir superando precisamente esas deficiencias, ¿no? Superar con la actitud personal
precisamente todas esas deficiencias que vamos teniendo para irlas emparejando en lo que realmente somos fuertes, ¿no? Deberíamos irlas superando y aparte por adaptarnos al presente, ir quitando todos esos tabús que se nos presentaban. Veíamos una computadora y temblábamos. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo usarla. Ni tocarla. No, ni tocarla. Yo me recuerdo en la escuela cuando me tocó el primer curso de computación. Era una máquina enorme. Una 286 o una hacía 386. Cualquier cantidad de ruido y parecía sabonero. Porque ibas y comprabas tus 100, 200 tarjetas. Había que perforarlas en sistema binario. Exacto. ¿Sí? Y entonces ibas a la máquina y metías una tarjeta, la 2, la 3, la 350, y en la 351 había un error. Había un agujerito que no coincidía. No correspondía. Y eso te tiraba todo. Ok, encontrabas la tarjeta, pero ahora encuentra el agujerito que estaba equivocado, ¿no? Y era revisar todo, tirar todo el montón de tarjetas a la basura, porque ya no servía, y te ibas a comprar otro paquete de 500. Y fíjate, Pedro, ahorita mencionaste la palabra. Y ese fue el inicio de la computación. Sí, los programas de Fortran. Claro, y hemos vivido, diferentes etapas desde que pues nos ponían en el pizarrón las lecciones, ¿sí? Y ustedes no me dejaban mentir, no había televisión, ¿sí? Todo era con gises de colores, perdón, ¿sí? Y todo lo anotabas, lo escribías en hojas blancas de unos blogs que te vendían, ¿sí? Al día de hoy todo eso, mira, desapareció. Hay pizarrones inteligentes, salas inteligentes, puedes estar platicando de aquí al otro lado del mundo a través de un curso en línea, en fin, todo eso. Pero a los que somos un poquito ya, no viejos, sino con algo de experiencia, vamos a decirlo así, para no sentirnos tan incómodos, nos llegó tarde la tecnología. Hoy llegamos tarde a la tecnología, ¿no? Los chavos de hoy en día, pues está el chip puesto. Uh-huh. Y Aníbal, algo mencionabas de que se había mencionado algo que pero mira, quería recalcar. Yo quería recalcar lo siguiente, y lo mencionaste en una palabra, ¿cómo nos trepamos nosotros a esos ajustes, esos cambios? Con la actitud, Pedro. Con la actitud. ¿Sí? Si esto lo construyó el humano, yo puedo. Es para el humano. Es ¿no? para el humano, ¿sí? Entonces, el que renunciaba a eso, pues era el que se quedaba atrás, ¿sí? Entonces, dices, oye, pues necesito estudiar inglés, pues el que quería y el que quiso, jugó, siguió en el juego. ¿Cómo dentro de todo de toda esa vorágine de cambios, hubo gente que se aplicó y se hizo tan indispensable en las organizaciones? Oye, pero acuérdate, que ponían muy en práctica a Aníbal René lo de el conocimiento es poder. Sí, no, mira, y ahí te va, y lo voy a comentar porque los chavos se van a reír ahorita de lo que yo digo. ¿Te acuerdas que había una categoría cadista? El famoso cadista. Sí. Poquitos conocían el AutoCAD. Ahorita, desde secundaria, todo el mundo lo sabe. Sí. O sea, lo que decía René, la generación ya nace con esto. Se le es fácil. Pero los de la vieja guardia, los notables, pues nos fue muy, difícil. Pero ahí la palabra y el éxito para cualquier organización está en la selección de su gente, en el conocimiento, en su poderlo hacer, pero yo siempre le pongo mucho peso en la actitud. Si veo que tiene actitud, dije,
va a poder y quiere aprender. Sí, la actitud la manipulas. Es un diamante bruto. Le das forma, lo haces a tu manera, a tu empresa y lo vas actualizando, te sale un diamante precioso. Sí, Y sí. te va a dar frutos aquí, en China y donde quiera. ¿Sí? Acabas de mencionar, Así de René, simple. el punto en el sentido de vamos puliendo, vamos sembrando hábitos, valores, principios en la gente. Sí. Aquí la pregunta es, entonces, si estamos de acuerdo en que realmente esa constante es real, existe en las organizaciones, ¿por qué, René, no se capitaliza? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Decía Aníbal hace rato que había que seleccionar a la gente con cierto perfil, ¿sí? Pero si ahora, al día de hoy, con toda la crisis económica que ha habido en el país, y lo demás, no me quiero meter tampoco en ese rollo muy profundo, pero decía, necesito 5 paileros, 10 paileros, y te llegaban 40, pero el sueldo es este. Y bien castigado, pues sabían la necesidad, y saben la necesidad de la gente que hay. Pero no falta que dice, yo te lo hago por 10 pesos menos. Y venga. Pero el problema no está más ahí, sino que cuando lo mandas al campo a hacer la chamba, la medio sabe hacer, no la sabe hacer. Entonces estamos de acuerdo y vamos regresando nuevamente, René, Aníbal, al asunto que tú mencionabas. Conozco, puedo y quiero. Y quiero, así es. ¿No? Hay quien conoce, puede, pero no quiere. O le falta cualquiera de las tres. Sí, es la buena selección de los... Así Ahora, ya lo encontraste, pero es una joyita. ¿Y el liderazgo? Ese es otro asunto. Se siente amenazado, no lo quiere el cambio. O sea, no es nada más el personal, la base, el profesionista, sino la cabeza. La cabeza. Si la cabeza quiere, todo funciona. Pero si la cabeza o el mando medio se opone, pero aquí están bien puestos y dispuestos, pues va a seguir todo. Hay un dicho que le vas a pegar a la empresa. Si la cabeza anda mal, los pies andan peor. Y se van poniendo uno delante del otro, así, taca, se van poniendo topes entre ellos mismos, ¿no? Y se van tropezando con el mismo personal de la misma compañía. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estoy, vamos a suponer que todo va muy bien, se hizo una muy buena selección del personal, llegó la gente que debía haber llegado a las organizaciones y aún así la evolución, el desarrollo, el crecimiento no se da? ¿Por qué? Se choca con ideas anteriores. ¿Sí? Porque no es un cambio total, es un cambio parcial. Y nada más parte de esa organización es la que quiere evolucionar, la que quiere caminar, la que quiere irse hacia adelante, pero la otra no. Entonces, si no avanza toda la organización, alguien se va a quedar atrás. Había un señor ahí en una de las empresas donde yo trabajaba, y cambiaron gente en el área de forja, de hornos, perdón. Pero este señor ya grande, su único trabajo es que le decían, el horno ya está a tal grado, el material ya llegó a su grado óptimo, ¿sí? Ya lo sacamos del horno y el señor veía
Se asomaba por la mirilla y decía, no, todavía no, todavía no, todavía no, sáquenlo. Y la pieza salía excelente. La experiencia, el modo de ver las cosas, él sabía perfectamente qué coloración tenía el acero para que saliera perfecto. Cosa que la gente nueva pues no lo tiene. Ni las máquinas se lo daban, sino la experiencia de esta gente. Ahora, ¿Sí? Aníbal, si seguimos dependiendo de la experiencia y no hay un cambio, lo que tú mencionas muchas veces, no hay un cambio generacional y no hay esa historia escrita para que cuando llegue el nuevo pueda realizar las cosas sin ningún problema. No se puede, Pedro, sin relevo. No se puede. Hay un espacio, una brecha generacional vacía, hueca, y le causa eso problemas muy grandes a la empresa. Ya lo vivimos en Pemex, con el despido de tanta gente y las estadísticas nos indican el alza Y lo más triste, Aníbal, que se fue gente muy valiosa, ¿no? Sí. Y que se quedó gente Sí, que realmente... los criterios que tomaron no fueron por conocimiento ni experiencia, fueron otros, ¿verdad? Mira, es más, yo te lo puedo decir. Sí, No, pues tú estabas ahí metido en ese relajo. Déjame decirle cómo era el asunto, sí, cuando había compactación, ¿sí? Era por porcentajes. Mantenimiento le tocaba el 20%. A operación el 6%, operación norte, operación sur 6%, informática 2%, ¿sí? Era el 20% del personal. Pégale a quien quieras, pero a mí me entregas el 20% de plazas. Así se iba la gente, lejos de reacomodarla, buscar los talentos, ¿sabes qué? Había talentos malos que solitos se justificaban, les pedían ellos mismos, a verlos un ladito, y entonces, no, de repente dicen, oye, ¿cómo que era toda una eminencia y quedó? Bueno, pero eran los criterios, ya nada más, ya sabíamos. Por eso cuando, ahora sí plan con maña, cuando ¿cómo se llama? De mantenimiento me pasaron a diseño y explotación, era el único lugar donde no se cancelaban plazas. Dije, de aquí soy y de aquí me jubilé. ¿Qué pasa, René, cuando el cambio se da a través de un decreto, de alguien que lo quiere imponer y que lo hace a través de la coerción?